Quiero ir a un mensaje y quiero comenzar de esta forma. Imagínense que usted y yo nos ponemos de acuerdo, hacemos una sociedad y vamos a fabricar este medicamento. Usted y yo decidimos hacer una sociedad y vamos a crear este medicamento. Ahora, para poder hacer todo el proceso se necesita que nos hagamos usted y yo 3 preguntas, las cuales nos van a servir y nos van a marcar un camino. Estas 3 preguntas nos van a abrir un poco más el entendimiento de qué, cómo y por qué. Entonces, he pedido que escriban esas 3 preguntas acá y quiero que usted me diga, si usted y yo vamos a construir este medicamento, el por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a obtener al hacerlo. Ahora, de esas 3 preguntas, quiero que, usted, señor, ¿cómo se llama? Edwin. Para usted, ¿cuál de esas 3 preguntas va primero? Están desordenadas, pero sí tiene que haber un orden. Para usted, ¿cuál es lo primero que debemos pensar? ¿Cómo crearlo? Entonces el cómo, usted va por el cómo. Vamos a pasarnos de este lado. A ver, su nombre, señor. Jorge. Para usted esas 3 preguntas, y vamos a crear este medicamento, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Qué vamos a ganar? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Para usted el por qué. Muy bien. ¿Cuántos dicen que primero tenemos que pensar en el cómo? ¿Podrían levantar su mano? Muy bien. Ahora, ¿quiénes piensan en el por qué? Desen un aplauso, por favor. Exacto. Lo primero que hay que pensar, lo primero que debe venir a nosotros es el por qué. Le voy a contar esta historia. Estábamos en una reunión. Habían varios matrimonios y voy a obviar los nombres, voy a ponerle por respeto los siguientes nombres: Oscar y Rosita. Estaban ahí sentados en primera fila y yo muy emocionado hablando de esto, del por qué, del cómo, del para qué, cuando en eso le hago una pregunta a Rosita y le digo: Rosita, a ver, ¿por qué fue que usted decidió casarse con Oscar? Y se me quedó viendo y yo en esos segundos donde ella está pensando lo que me va a responder, yo empecé a pensar y dije, de plano me va a decir, yo me casé con este hombre porque es un hombre, cuando lo conocí, guapísimo. Y desde que lo conozco ha sido hermoso, es amable, cariñoso, respetuoso, romántico. Me cantó una canción, me enamoré de él. Nadie me trató como este hombre. Me enamoré perdidamente de su sonrisa y de esa barriguita tan linda que tiene. Algo así, pero todo eso pasó en milisegundos. Dije, va a echar por la ventana todas las cosas lindas que este hombre tiene. Y cuando eso me dice, me casé con él porque era cristiano. Y yo me quedé así. ¿Pero hay algo más? No, por eso. Solo, dije yo, solo. Y yo desde esa vez prometí nunca más volver a hacer esa. La iba a hacer hoy aquí, pero me meto en problemas cuando hago esa pregunta, porque no se sabe qué van a responder. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar por qué se casó? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué escogió la carrera que estudió? A ver, lo vamos a poner ¿por qué vino hoy a la iglesia? ¿Por qué ora? ¿Se recuerda usted por qué empezó a buscar a Dios? ¿Se recuerda? ¿Tiene todavía vivo el recuerdo de por qué se acercó a Dios? Ese por qué tiene mucha fuerza en el corazón del hombre. Entonces le hice unas preguntas, preparando el mensaje, le hice una pregunta a un bombero, es amigo mío. Se llama Carlos de León. Y le digo, Charlie, ¿por qué sos bombero? Es hijo de bombero. Entonces dije, tal vez porque como su papá fue bombero, él me dijo lo siguiente: soy bombero porque me gusta servir al prójimo. Me gusta ayudar a alguien que está en riesgo su vida. Ahora, él no los conoce a los que ayuda.
Y tiene años de ser bombero, se apasiona. Mire, yo ya lo vi cuando oye una sirena, se le prende como que el interior y carga todas sus cosas de bombero en el carro. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pasa eso a él? ¿Qué lo mueve? Porque es un hombre que salía de su casa y pasaba en vela toda la noche y salía de repente cuando hay una emergencia, arriesgando su vida. Sí estuvo en incendios y arriesgó por completo su vida. Es más, la familia sabía que en algún momento podrían darle una noticia muy dura, porque también él ha tenido compañeros que han muerto sirviendo como bomberos. Le pregunté al pastor Steve, le dije, pastor, ¿por qué sos pastor? Y entonces él me explicó lo siguiente, me dijo, porque quiero agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí, porque Dios me confió también la tarea de cuidar a sus hijos. Entonces me di cuenta que ese por qué, cuando una persona tiene varios porqués o uno muy fuerte, hay cosas que suceden en su interior. Uno de ellos dice, les da razón de vivir. Otro es que te da la fuerza para luchar y pelear por lo que quieres alcanzar. La otra es un impulso que nace desde adentro. Te da la creatividad para entonces encontrar el cómo hacer las cosas. Además de eso, las personas que tienen un porqué viven una pasión, viven para esa pasión, les apasiona, les hierve la sangre cada vez que ese porqué brota. ¿Será que le apasiona a Cristiano Ronaldo el fútbol? ¿Será que a Messi le palpita el corazón cuando ve una pelota? Pero también hay personas que perdieron el porqué. Hay matrimonios que perdieron el porqué. Hay profesionales que perdieron el porqué. Hay empresarios que perdieron el porqué. Hay servidores públicos que perdieron el porqué. Cuando se pierde el porqué, los seres humanos perdemos propósito, nos quedamos sin fuerza, no hay una motivación para levantarnos temprano que nos mueva, que nos mantiene, que nos ayuda a crear. Cuando pierdes el porqué, cualquier cosa que tengas que hacer, eso haces, y si no hay nada que hacer, tampoco piensas en qué más puedo hacer para alcanzarlo. Haces lo único que te piden. Hay personas, yo no sé si usted en su trabajo se ha dado cuenta, cuando hay personas que solo hacen lo que se les pide, no más que eso. No se les puede decir, mire, necesito que me ayude con esto. No se les puede pedir algo más y siempre están condicionando si se les pide algo extra. Cuando una persona no tiene un porqué, se basa en la ley del mínimo esfuerzo. Lo mínimo va a hacer con tal de hacer lo que hay que hacer. No tienen la capacidad de pelear, de aguantar la adversidad. Es fácil derrotado, es fácil vivir la derrota. Y una de las cosas más fuertes cuando se pierde el porqué es que empiezan a surgir las excusas. Una persona que pone excusas, porque esto no, porque lo otro no, para no hacer las cosas, una persona que pone excusas es una persona que perdió su porqué. Las excusas son una evidencia de que alguien ya perdió la razón que lo movía a hacer las cosas. Entonces, nos damos cuenta que el tener un porqué es importante y es muy valioso y es necesario, y nos damos cuenta que no. Ahora, cuando alguien tiene un porqué, hace que ese porqué hayan personas en el caminar de lograrlo, se vayan añadiendo a tu vida. Te voy a dar un ejemplo. Hitler tenía seguidores, sí. Había gente que creyeron en lo que él estaba haciendo, sí. No era bueno lo que estaba haciendo, pero creyeron en lo que él llevaba adentro. Por eso era así de intenso. El Che Guevara es otro. Se añadieron personas a su creencia, a lo que él decía, a lo que lo movía a él. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida por lo que él llevaba dentro. Y hubo personas que se añadieron a ese movimiento. De igual manera, Martin Luther King. Personajes que expusieron su porqué, que se apasionaron por ello. Es más, a él lo mataron. Pero su porqué valió la pena. Y no digamos Jesús. Jesús también tiene
Una historia donde aparecen muchos porqués. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién me puede decir por qué vino Jesús a la tierra? Jesús tenía un porqué. ¿Por qué vino? Para salvarnos. Muy bien. Ahora imagínate, campeón, Jesús vino para salvarnos. Ese es su porqué. Y todos necesitamos uno. Ahora, ¿qué tan fuerte y qué tan intenso fue el porqué de Jesús que hizo lo que hizo? Y eso lo vamos a descubrir. Quiero que por favor me acompañe a Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Ahora usted lo sabe de memoria, pero por favor, vamos a agarrarlo parte por parte. A ver, antes de leer Juan 3, 16, esto me va a servir. A ver, los niños. A ver, dime tú, ¿cómo te llamas tú, campeón? Sebastián. ¿Por qué te lavas los dientes, Sebastián? Por higiene, muy bien. Otro niño diría, bueno, me los lavo porque si no mi mamá me pega. Y te voy a decir, tenemos que encontrar los por qué correctos. Porque el por qué lavarme los dientes te va a evitar, Sebastián, que se piquen, que se dañen, que te duela, que te lleven al dentista, que te pinchen con una aguja, que te pongan anestesia, que te barrenen el diente, que eso es doloroso. Yo no hice caso. Yo no hice caso a ese por qué debo lavarme los dientes. Me salieron caries, me quitaron dientes, duele mucho, lloré en la silla del dentista porque no quise hacer caso al por qué debía hacerlo. Ahora, volviendo al verso, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El porqué de Dios nace de su corazón y está fundamentado en el amor. Dios tiene un porqué para contigo. Jesús tuvo un porqué para venir a la tierra. Jesús tuvo un porqué dejar el trono. ¿Por qué lo dejó? Porque de tal manera te ama a ti que estuvo dispuesto a hacer eso. Pero ahí está, el verso de 3:16 comienza con un porqué. Esa es la razón. Eso fue lo que movió a Dios. Eso llamado amor para contigo fue lo que hizo todo el sacrificio que hizo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese fue el cómo. Cuando Él dio a su Hijo, en esto nos está demostrando el cómo lo iba a hacer. Él dijo, los amo tanto que aquí está mi Hijo. El camino fue entregar, sacrificar, ofrecer a Jesús, su único Hijo. Ahora viene el para qué. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el cómo, ahí está el por qué y ahí está qué quería Él alcanzar, qué quería Él lograr. En ese versículo aparecen las 3 preguntas. Por eso usted ya se dio cuenta que cuando se tiene un porqué aquí adentro, todo lo que haya que hacer uno lo hace. Ya se dio cuenta que cuando hay un porqué, entonces uno encuentra las formas de hacerlo. Y cuando no nos está funcionando la forma, entonces la creatividad misma, porque llevamos una pasión adentro, nos hace encontrarla. Pues la pasión de Dios eras tú. El camino era entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para que recibas la vida eterna, para que vivas la eternidad con Él, para que vivas eternamente en el cielo, para que cuando tu cuerpo y tu alma se despeguen aquí en la tierra, tú sigas tu caminar y tu vida tenga una eternidad garantizada por una promesa divina y por un sacrificio que fue necesario hacer, para que entonces vivas eternamente con Él. Pero ese fin no se logra si no hay un porqué. Ahora, déjame decirte lo siguiente, por favor. El porqué se llevan en el corazón. El cómo y el qué vas a lograr nace
en tu cabeza. ¿Sabes por qué lo estás haciendo? Y nadie te puede cambiar de allí. ¿Por qué escogiste la carrera universitaria que escogiste? ¿Qué estabas pensando ese día? ¿Por qué soy pastor? Me hice la pregunta. Y yo le voy a contar por qué sé muy bien que soy pastor. ¿Y por qué creo que eso me mueve día con día? Porque me gusta ver cuando una persona se acerca a Dios. Me apasiona, me hierve la sangre, como cuando el bombero, como cuando usted sale a trabajar. Me hierve la sangre cuando una persona se acerca a Dios, tiene un encuentro personal con Él, es restaurada su vida, es restaurada su familia, ahora está prosperando, ahora ya no tiene la enfermedad, ahora su vida cambió. Hay otra historia contada para su familia desde que conoció a Dios, y eso es lo que me mueve el corazón. Saber que alguien venía en una condición de vida y ahora vive otra, eso me mueve el corazón. Entonces, hay un porqué para todo lo que hacemos y tenemos que recuperarlo. ¿No será que hoy este mensaje es para aquellas personas que necesitan recuperar el por qué se casaron? Y aquella enemistad que ha durado mucho tiempo entre padres e hijos, ¿no será que necesita recuperar el por qué decidiste tener hijos? Y hay personas que todavía piensan que se casaron porque ya venía un hijo en camino. No, tienes que cambiar ese por qué. Porque hay un por qué más grande y maravilloso en medio de todo eso. Hay una canción que escribió Marcos Witt que dice, una parte de la letra dice así: el estadio está vacío, la multitud a casa va, las luces se apagan y el sonido ya no está. De pronto me hallo solo con mi mente y corazón. El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación: ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti, dice, por el amor que me has mostrado. Es por ti, porque tu amor me ha perdonado. Es por ti, si algo he logrado, es por ti, mi Jesús, solo por ti. El corazón. Del corazón brotan todas las cosas, o deben brotar todas las cosas que usted hace. Repito, el por qué lo llevo en el corazón. El cómo y el qué voy a alcanzar lo llevo acá. Pero yo llevo cosas aquí adentro que me mueven día con día. ¿Por qué una clase especial para sus hijos donde ellos pueden aprender la palabra? ¿Por qué estos niños van a vivir una experiencia en la iglesia, la cual nunca van a olvidar? Porque es un lugar lindo para poder escuchar de Dios. ¿Por qué este lugar? Porque este lugar nos hace entender qué es lo que Dios quiere hacer en cada familia, cómo te quiere bendecir, cómo te quiere prosperar. ¿Por qué existe este lugar? Para que recibas el mensaje de salvación que puede cambiar tu vida, para que este lugar te dé esperanza, que Dios bendice y prospera en el país donde te tiene actualmente, donde te hizo nacer. Por eso existe. Hay un porqué, porque es un lugar donde se glorifica a Dios, porque es un lugar donde recibimos milagros, porque es un lugar donde se hacen discípulos. ¿Saben por qué la visión? ¿Saben por qué la academia? Porque esta iglesia existe no solo para que conozcas la salvación, esta iglesia existe para hacer discípulos. Por eso existe. Por eso hay un porqué. ¿Cómo? A través de la academia. ¿Para qué? Para que más personas conozcan a Dios como Señor y Salvador. Ahora las personas juzgan tu porqué, pero no conocen las intenciones del corazón. La Biblia enseña lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque hay que guardarlo, porque de él mana la vida, de él mana lo que vas a hacer. De ahí está el porqué de hacer las cosas. Ahí está el propósito por el cual vas, sales, te enfrentas, madrugas, te desvelas.
Se habla de David en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Las intenciones del corazón definen al ser humano. Las intenciones del corazón definen lo que vas a llegar a hacer. Y también define quiénes van a estar contigo en ese camino. Ahora, juzgamos las intenciones sin conocerlas. Los seres humanos somos rudos en juzgar porque no, vemos el exterior. Pero las intenciones del corazón solo las conoce Dios y tú. Y hoy es un buen día. Te voy a explicar por qué. Porque hoy es un día para ofrecer. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos los servidores y que se la respondan ellos. ¿Por qué sirven? ¿Por qué madrugan? ¿Por qué se ponen un uniforme? ¿Por qué lo hacen voluntariamente? Y cada uno de ellos seguramente tiene su propio ¿por qué? Pero nunca permitas que algo o alguien saque ese porqué del corazón. Porque te apasiona lo que haces. Porque seguramente también estás buscando bendecir a alguien más que, aunque no lo conoces, sabes que tienes algo de Dios para dar. ¿Por qué los músicos adoran? ¿Por qué dijeron sí al llamado de servir a Dios? Tienes que tener un porqué, Diego. Debe haber un porqué ahí adentro para pararte ahí y ministrar a Dios con tu música, con el don que tienes. Debe haber un porqué. Debe haber un por qué sigues estudiando. Debe haber un por qué vas a salir mañana a trabajar y a creerle a Dios que te va a prosperar. Debe haber un por qué. Tomaste la profesión que tienes ahora, la ocupación que realizas ahora. Debe haber un por qué. Y ese por qué es respetable, es valioso, es indispensable para la vida. Es el que te va a mover día con día y es el que te va a ayudar a encontrar las maneras nuevas de hacer y de alcanzar y de lograr. Pero el por qué va diciendo todo lo que se necesita. Del corazón mana la vida. No le preguntes a tu esposa porque podrían haber problemas por eso, pero pregúntate a ti: ¿por qué me casé con ella? ¿Por qué decidiste ser padre? Siempre dale a tus hijos buenas razones del por qué. ¿Por qué ofrendas a Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? Y algunos que seguramente no están aquí, sería importante decirles: ¿por qué dejaste de buscar a Dios? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué dejaste de servirle? ¿Por qué dejaste de tener tu grupo? ¿Por qué dejaste de predicar su palabra? ¿Por qué dejaste de orar por enfermos? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué dejaste que algo te apartara? En una ocasión escuché a una persona decir que uno no debe casarse para ser feliz. Y me llamó la atención eso. Y él decía: uno se casa porque ya se es feliz. ¿Por qué amas? ¿Por qué perdonas? ¿Ya te diste cuenta que Juan 3:16 es el porqué de Dios? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Te diste cuenta de qué manera Dios amó, que hizo lo que hizo? Cuando hay un porqué aquí dentro del corazón, vas a encontrar la forma de hacerlo. Y nada te va a detener. Y te voy a decir una de las cosas que por favor no lo olvides, y con esto vamos a ir a orar, pero el diablo sabe cuando una persona tiene el porqué correcto. Y va a tratar de sacarlo del camino. Pero mientras tú protejas eso, nadie ni nada te va a poder sacar de allí. Pero es importante que cuides el corazón.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí es donde llevas ese tesoro, donde están los porqués de tu vida, los cuales no pueden desaparecer.